La Presidenta dedicó ayer un largo discurso a la vida económica argentina que podríamos dividir en dos partes. En la parte final, que fue la dedicada a los fondos buitre, y la parte inicial, que fue la dedicada a la economía local. Voy a arrancar por lo primero, que fue el final del discurso, cuando el presidente anuncia formalmente la presentación de la Argentina ante los tribunales internacionales de La Haya, denunciando a los Estados Unidos en su conjunto por violentar la inmunidad soberana de la Argentina como consecuencia de lo que la Presidenta entiende es el fallo de un juez de carácter municipal, un juez de faltas, un juez de tránsito, como el juez Griesa, la Cámara y la Corte norteamericana, y utilizó un argumento muy particular, citando un caso cuando el presidente Bush utilizó una herramienta constitucional norteamericana para intervenir en un caso parecido al argentino con un país africano. Entonces el presidente le reclamó al presidente Obama que por qué no intervino como lo hizo Bush, un republicano, en aquel momento con el Congo, creo, con no sé cuál país. Claro, yo pensaba en ese momento cuando el presidente presentaba estos argumentos, el nivel de irrealidad del presidente. La Argentina es el país que, por ejemplo, desarmó un avión norteamericano de las Fuerzas Armadas en Ezeiza hace unos años, y le quitó sus claves secretas nucleares. Y después de eso pactó con Irán. Y antes de eso había pactado con Venezuela. Y antes de eso había poco menos que incendiado Mar del Plata ante la presencia justamente del hijo de aquel presidente Bush, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo pensaba, a ver, ¿en qué país vive la presidenta? ¿Qué supone? ¿Que los Estados Unidos van a estar muy preocupados por utilizar una cláusula en favor de Argentina? Porque claro, el argumento del presidente fue este. Hay elementos de carácter diplomático que Obama pudo haber utilizado en favor de Argentina para evitar esta instancia que pone al mundo financiero al borde del abismo, ¿no es cierto? ¿Y ahí por qué Obama iba a hacer eso? Por él lo hace con Uruguay, ¿no es cierto? O con Chile, o con el Perú, o con Colombia, pero por Argentina, ¿por qué lo iba a hacer? O sea, la política exterior de Argentina ha sido contraria a este planteo del presidente. Pasa que me parece que en la alucinación gubernamental habita esta idea de que justamente, claro, Argentina se porta como un chico travieso a través de los años, justamente para llamar la atención de los grandes países del mundo que finalmente tienen que actuar para que nosotros dejemos de hacer estupideces. Y eso no es así, ¿entendés? La Argentina se ha comportado a nivel mundial de una manera básicamente impresentable, y luego la presidenta se le reclama al presidente norteamericano, que nunca la recibió en privado, como ha hecho con todos los presidentes de la región, que utilice una herramienta constitucional para intervenir ante un juez municipal, como lo llamó la presidenta. Un argumento que no tenía ni pie ni cabeza. Bueno, pues ahí vamos, al Tribunal de La Haya, denunciando a los Estados Unidos, porque la presidenta, claro, dijo, bueno, los estados son una sola cosa, la justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo. A una presentación que, claro, que no va a tener ningún éxito. Pero ¿saben qué? El fracaso, nosotros hemos comentado este aspecto de la política argentina en muchos comentarios en este programa a lo largo de los últimos años. El fracaso es funcional al gobierno. Saben que el gobierno si ustedes observan con atención, se ha vendido habitualmente como un gobierno que en realidad no es un gobierno, sino una oposición a estos poderes que hay en el mundo que no hacen otra cosa que poner la mira para perjudicarnos específicamente a los argentinos. Entonces el gobierno en ese plano juega un rol, digamos, no de gobierno de una nación, sino de un grupo de adolescentes que se oponen justamente a estos grandes poderes. Por lo tanto, el fracaso es funcional a esto. Cuando nos va mal, dicen, ¿no ven? Acá está la elocuente demostración de que nos quieren perjudicar. Mirá lo que nos pasa, ¿no es cierto? Esta mañana, o ayer, Jorge Asís presenta un artículo muy interesante con esta línea argumental, que dice que el fracaso se ha vuelto una virtud, ¿no es cierto? Fracaso es esencial, digamos, a la existencia de este relato infantil respecto de que el mundo se nos pone en contra. En este contexto, el presidente presentó esta iniciativa que, por supuesto, va a fracasar, ¿no es cierto? Y si el gobierno supone que como consecuencia de asustar al mundo a través de La Haya, el gobierno, el Poder Ejecutivo norteamericano va a intervenir en el tema, es que viven en Júpiter, digamos. Eso no va a ocurrir, ¿eh? Bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto es la presentación que el presidente hizo de medidas económicas que esta mañana los diarios han interpretado como medidas destinadas o contra la recesión y contra el desempleo. Y yo, francamente, esto lo pone Clarín, lo pone Nación, lo pone en todos los diarios. La presidenta anunció un paquete de medidas, poco menos, destinados a combatir los problemas que el gobierno tiene: inflación y recesión y desempleo.
Bueno, y el argumento que hay para explicar esto en los diarios es que el gobierno ha admitido que hay una crisis. Y esto no es cierto. El gobierno no admitió nada ayer. Al contrario. Muy al contrario. Es más, hay un aspecto, una parte del discurso del presidente donde le echa la culpa de lo que pasa al mundo. ¿Ah, sí? Que el mundo está destrozado. ¿Está destrozado el mundo? Sí, sí, el presidente presentó unos números buenísimos. La verdad que los números que presentaba eran bastante buenos. China crece al 7, digamos. Sí. Pero claro, el presidente entendió que eso es un abismo, que el mundo está al borde del abismo porque crece menos, de acuerdo a cifras que dio a conocer el Fondo Monetario, y que como consecuencia de que el mundo crece menos, nos compra menos cosas. Entonces, como nos compra menos cosas, tenemos estos problemas. Lo dijo de esta manera. Después vamos a hablar de economía un ratito, de lo que está pasando en el mundo y que algunos quieren ocultarnos desde los medios de comunicación. Los medios, dice el presidente, quieren ocultar este estado de cosas en el mundo, lo ocultan a propósito, lo ocultamos deliberadamente, Claro. y por lo tanto ella tiene la obligación de ser honesta y contarle al país por cadena que el mundo está al borde de la catástrofe. ¿Ah, sí? Y que las consecuencias las pagamos los argentinos, que somos un país emergente. Ah, mirá. Entonces, frente a este estado de cosas, la presidenta anunció medidas justamente para enfrentar esta situación. Entonces, ¿qué anunció la presidenta? Anunció básicamente dos cosas. La primera cosa que anunció es lo del CEDIN, ¿no? Que lo único que dijo el presidente, porque yo entendí que por ahí anunciaban una extensión del plan de los CEDINes, que ya de por sí había sido bastante ridículo. La presidenta anunció que los bancos que trancen con CEDINes van a cobrar una comisión. Sí. Porque ella le atribuyó, ella no dijo que fue un fracaso, y que bueno, se transó poco con los CEDINes porque los bancos, que son como voraces, digamos, quieren su comisión. Entonces le damos una comisión de 1,5%. Sí. Por cada transacción de CEDINes. ¿No? O sea, eso, entonces, seamos serios un minuto. ¿Eso es un plan contra la recesión? O sea, ¿me pueden explicar qué demonio tiene que ver darle a los bancos un 1,5% de comisión de la gente que lava y blanquea guita con el desastre de la recesión de la Argentina? O sea, muy poco serio, ¿no es cierto? Arriba de eso, creo que tenemos el párrafo, cuando el presidente anuncia justamente el surgimiento inmobiliario. Ahí vamos. Tenemos confianza. Mañana el señor presidente del Banco Central de la República Argentina, Juan Carlos Fábregas, se va a reunir con las diferentes cámaras que tienen que ver con esto, desde las cámaras empresariales que reúnen a los bancos, desde las cámaras empresariales que reúnen a las inmobiliarias, para ponerlas, digamos, al tanto de cómo funciona esto y de cómo va a funcionar esto, para sostener esto que estamos viendo, que es un surgimiento también de la actividad inmobiliaria, y precisamente también tomarlo como una fuerte medida contracíclica, que es precisamente el objetivo que tuvo el CEDIN cuando se formuló. Bueno, la presidenta llama medida contracíclica a darle una comisión a los bancos para que negocien, para que reciban la guita de los lavadores y de los blanqueadores y de los ¿cómo se llama?, de los evasores, y la conviertan en dólares para que las personas puedan vender su departamento. Eso es una medida contracíclica a juicio de la presidenta de un país. Arriba de eso, la presidenta anunció como segunda medida una ampliación de este plan Repro, que es el que existía ya antes, para que las empresas, cuando tengan que echar gente, primero vayan al Estado para que pongan la guita para no echarlo. Claro. Eso lo amplió a un año. Sí, bueno, y aumentó el nivel de la plata por la inflación. Exactamente. Bueno, esto es todo lo que anunció. Entonces, la comisión de los bancos para los bancos por operar con CEDINes, y una ampliación de un programa de subsidios a un desempleo que no lo evita con esto, sino que finalmente lo subsidia, que está bien, yo qué sé, finalmente es una medida paliativa frente a un fenómeno que se viene con intensidad. Arriba de eso, la presidenta subrayó lo significativo que es para los argentinos el aumento del poder adquisitivo del salario. Mira, eso fue notable. Acá entramos eso ya, va digamos, contra el INDEC. Exactamente, acá entramos, digamos, en la zona probablemente un poco más, no quiero ser ofensivo, digamos, estrafalaria del discurso de la presidenta, ¿no? Suponer que en la Argentina efectivamente somos el país que más aumenta los sueldos del mundo, lo dijo así. Mira vos. Entre diciembre del 2013 y junio del 2014, el poder adquisitivo acumula una suba del 3,6%, a pesar de todos los pronósticos que decían que la inflación, que todos saben, absolutamente todos saben,
empresarios y trabajadores que los convenios salariales que se cerraron en la República Argentina en términos de salarios y de paridad de poder adquisitiva no existen en ninguna otra parte del mundo con estos porcentajes y esta capacidad de poder adquisitivo. Yo lo que les pido es nada más no que digan qué bueno, no, esto no se trata de bueno ni de malos, esto se trata de honestidad intelectual. Bueno, a esto llama la presidenta de honestidad intelectual. Al efectivamente creer que en la Argentina se otorgan los aumentos salariales en términos reales más altos del mundo. Esto le agregó a la presidenta un consejo a los argentinos respecto a qué hacer con su propio dinero. Que probablemente no sea el consejo que sigan los amigos de la presidenta y el propio gobierno y el señor Vudú, y no quiero meterme, no quiero... A ver... Ustedes me entienden, sí, ¿no es cierto? Pero la presidenta le sugirió a los argentinos que no tienen que comprar dólares. Exacto. Que los van a perder. Willy nos recordó esta mañana que el dólar cuando Cristina llegó costaba 3 y hoy cuesta 13, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo, este fue el consejo de la presidenta. Dale. Es importante que entendamos cómo están funcionando las cosas y por qué tomamos las medidas que tomamos y por qué hacemos las cosas que hacemos, como cuando en el año 2009 Débora y yo parecíamos, según el titular de la FIP, que el otro día me dijo que no nos entendió, pero que teníamos razón, vendedoras de shopping o de supermercado. Pero salimos a vender, sí, porque hay que vender. Y hay que consumir, además. El que crea que va a salvar su trabajo comprando dólares o guardando la plata para no consumir, lo más probable es que en el mediano plazo lo termine perdiendo. Por favor, que les grabe esto en la cabeza, porque es el consumo interno el que nos salvó y nos permitió ese crecimiento del año 2010 y 2011. Bueno, claro, la gente compra dólares no para proteger su trabajo, sino para proteger su patrimonio, que son cosas distintas, ¿no es cierto? Bueno, para culminar, sí, Willy. No, digo, tampoco vamos a atribuir el aumento del desempleo a la gente que trata de preservar su patrimonio. No, obviamente, claro. Consideremos que cuando el presidente de la República asumió, el dólar costaba 3, al tiempo costaba 4 y cuesta 13, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, algo pasa. Para coronar el extravío, la presidenta amenazó un banco. Cosa que pocas veces se ha visto en una cadena nacional. Fue así, dale. Creo que también habrán leído las intimaciones que hemos hecho al Banco de Nueva York como fiduciario y al Citibank de la República Argentina. Ese sí, es un banco argentino que tiene accionistas extranjeros. Tan argentino es que cuando se produjo la crisis del año 2001, los fondos depositados en el Citi los tuvo que devolver la República Argentina, porque cuando alguno interpuso una demanda contra la casa matriz, dijeron no, el Citi no es de la casa matriz, es un banco argentino, y sí, jurídicamente es un banco argentino. Así que esperamos que, tratándose de un banco argentino, cumpla las normas de las leyes argentinas, porque, bueno, la autoridad regulatoria que otorga las concesiones para funcionar es precisamente el Banco Central de la República Argentina. Entre la denuncia de la Argentina a la Haya, entre el hecho de que los argentinos tienen que quedarse en pesos y consumir, que tenemos los salarios que aumentan a más alta tasa del mundo, que el mercado inmobiliario resurge como consecuencia de los edines y que el plan pro emplear va a resolver el tema del desempleo en Argentina, hemos asistido ayer a un colosal nivel de extravío del gobierno argentino, que frente a una crisis económica de proporciones balbucea estas insignificancias. Para coronar este cuadro de cosas, que dicho sea de paso, si uno tiene que hacer un pronóstico, dice, bueno, guarda, porque esto, a ver, esto así evidentemente bien no va. Esta mañana nos encontramos con la noticia que nos da Marcelo Bonelli, que, bueno, que de hecho lo había comentado Willy, lo comenté yo acá cuando salí desde Europa por teléfono, y es un tema de la discusión privada de la vida económica argentina. El ministro de Economía de nuestro país está a punto de cargarse al señor Fábrega, al presidente del Banco Central. El señor Fábrega, bueno, ha hecho una cosa. ¿Qué fue lo que el señor Fábrega hizo? Cuando asumió, ¿se acuerdan de aquel contexto? Cuando se va a ver Medina, viene Capitanich, viene Kicillof, viene Fábrega. ¿Fábrega qué hace? Fábrega devalúa el peso, aumentando el tipo de cambio oficial de modo significativo, devaluación que el ministro de Economía se le atribuyó a sectores exógenos, pero bueno, fue el gobierno el que devaluó, mandó la tasa de interés al demonio,
y captó con esa tasa todos los pesos que había emitido el gobierno o que emite excesivamente para financiar un gasto público infinanciable. Esto fue todo lo que Fábrega hizo. Como consecuencia de que es lo único razonable que tiene la vida económica argentina, la vida económica, los bancos y demás, están aferrados al señor Fábrega como si Fábrega fuera efectivamente, no sé, el ministro de Economía de Inglaterra, qué sé yo, el Banco de Francia. La verdad es que el papel del señor Fábrega ha sido, bastante menor, digamos. Se limitó a una medida ortodoxa de devaluar la moneda y de captar los pesos a alta tasa para evitar una catástrofe superior a la que vivimos. Claro, cuando llegó se estaban yendo de a 400 palos por día del Banco Central. Bueno. Entonces, finalmente, uno se encuentra con que la economía argentina está hoy aferrada a una insignificancia, a una persona que tomó 2 medidas, ¿entendés? Pero que, claro, en este contexto de extravío generalizado, parece que fuera, no sé, poco menos que el presidente de la Reserva Federal Norteamericana. Es un señor bastante limitado, digamos, que los argentinos muchos no conocen, que simplemente se limitó a devaluar la moneda, a emitir a los pavos, pero captar los pesos que emiten para financiar el disparate argentino, subiendo la tasa de interés al demonio y complicando el consumo que la presidente pretende reactivar, pidiéndole a los argentinos que no compren dólares y que vayan a los inmobiliarios a comprar departamentos con sedines. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos viendo? Sí. Bueno, ahí estamos. Como dice Jorge Asís, el fracaso garpa, señores. Evidentemente el fracaso garpa. La realidad es que hoy nos cuenta la Nación que el gobierno en este contexto, en las encuestas, no baja, sino que sube. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.